Bueno, familia, vamos a la palabra del Señor. Por favor, incline su rostro allí y dele gracias a Dios por su palabra. Señor, aquí estamos como tu iglesia y oramos para que seas tú abriéndonos el entendimiento, que podamos ser edificados con tu palabra, que tu espíritu eh, coloque esa palabra en nuestros corazones, nos haga entendidos, capaces de ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos, porque tú eres muy grande. Tu grandeza, eh, tu grandeza en nosotros, Señor, parece algo imposible, que nosotros tan pequeños, tan pecadores, podamos soportar un mensaje, Señor, que hable de ti. Tú eres grande, santo. Que tu palabra, Señor, impacte, Señor, redarguya, consuele. Que tu palabra, Señor, confronte, transforme. Que tu evangelio transforme, Señor, nuestras vidas. Es nuestro deseo, Señor. Y que entonces toda la gloria sea tuya, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en tus manos, Señor. Amén y amén. Muy bien. Quiero que vayan, por favor, a esa carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aunque este no es el pasaje principal, quiero leerlo, que podamos considerarlo en el inicio de la predicación. Este tema lo hemos titulado Llamados a ser peregrinos y a dirigirnos a casa. Llamados a ser peregrinos y a dirigirnos a casa. ¿A qué somos llamados? A ser peregrinos. ¿Y a dirigirnos a dónde? A casa. De manera que vamos a leer ese texto en Primera de Pedro capítulo 2, 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos de las carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. De este texto podríamos extraer muchas cosas hermosas, pero hay algo interesante, y es que el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, él de una manera muy madura expresa a los creyentes cómo deben comportarse en un mundo que no es su casa. Lo que el apóstol Pedro está diciendo en el versículo 11 es: amados, yo os ruego como que, como no dice como habitantes de la tierra y como quien ya encontraron su casa en la tierra. Lo que está diciendo es: amados, le está diciendo a los creyentes, yo les ruego a ustedes que se comporten como peregrinos en esta tierra. Entiendan que ustedes aquí están de qué, están de paso, y que al final de sus vidas ustedes resultarán encontrándose con el Señor. No lo dice el texto, lo dicen otros textos, por supuesto, pero es la idea de el peregrinaje, el estar, el caminar rumbo a o con la visión mucho más allá de lo que nosotros consideramos aquí en la tierra. Esto no solamente lo dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 está diciendo puestos, que debemos poner los ojos puestos en el Señor, ¿verdad? En quien está en el cielo, que nuestra mirada no puede estar en lo terrenal, sino que debe ir a lo alto.
Y esta misma idea la escribe también el autor a los Hebreos, cuando dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De manera que esto en el Nuevo Testamento, la visión de ese peregrino, pues es general. Es algo que el cristiano debe madurar en su vida. El cristiano debe entender cómo debemos comportarnos en una tierra donde no debemos echar raíz, ni debemos entretenernos, ni debemos enredarnos. Dice Pablo, no se enreden en los negocios de la vida. Y todo esto con el propósito de eh, infundir e inyectar esperanza. Si ustedes pueden notar, por favor, en 1 de Pedro 5, versículo 1, el mismo apóstol Pedro le está diciendo a los creyentes: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Escuchen esto: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Lo que el apóstol Pedro está diciendo: hay algo que vendrá, hay algo que se aproxima, y esa es nuestra redención gloriosa cuando Cristo venga por nosotros. Hay algo, y es un detalle que no debemos obviar, que no debemos ignorar, y es que el apóstol Pedro le está escribiendo a una iglesia que está padeciendo, una iglesia que está siendo perseguida y dispersa. De manera que en medio de la persecución y la dispersión de los creyentes, Pedro les dice: hey, entiendan que por más que sufran, entiendan que por más de que en la tierra vayan de aquí para allá y de allá para acá, ustedes son ¿qué? Peregrinos. ¿Están conmigo? Ustedes son peregrinos, están de paso en esta tierra. Hay un texto que quisiera tocar como un texto central. Quiero que vayan a Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. Y cuando leemos Romanos capítulo 4, por favor permítanme decir esto, y es que nosotros no hemos aportado sino problemas para la salvación. Hemos aportado lo que hemos aportado el conflicto, hemos aportado la hostilidad, hemos aportado el pecado. No hemos aportado en absoluto nada para nosotros ser salvos. ¿Están conmigo? Para nosotros ser llamados como un pueblo adquirido por Dios. ¿Están conmigo? Si yo le digo a usted, por favor, consideremos esto. Yo les digo: ¿qué usted aportó para que Dios lo haya escogido para su linaje? O que Dios lo haya tomado para que ahora seas su hijo y seas su pueblo. ¿Qué aportamos nosotros? En absoluto nada. Nosotros a menudo en nuestra sociedad, siempre que hay una reunión, pues las personas dicen: pues yo voy a aportar esto, yo voy a aportar lo otro. Y parece que esto es oportuno, ¿verdad? La contribución de cada persona pues es oportuna. Pero escuchen, por favor, por más de que nosotros queramos aportar algo a nuestra salvación, no es posible. De la nada, o más bien no andábamos buscando ser tratados como peregrinos y vivir esperanzados, pero Dios vino y nos dio esperanza. ¿Están conmigo? No estábamos, de hecho, cuando el Señor llega a nuestros corazones, nosotros no sabíamos que estábamos perdidos. ¿Cuántos me están siguiendo? Uno no sabía que estaba como embolatado. Uno decía como: pues yo estoy bien, así como estoy, pues bien. Y mucho más a las personas que se jactan de que no tienen problemas y que a lo mejor tienen recursos. Y entonces dicen: pues yo estoy bien así como estoy, ¿verdad? Cuando el ser humano se encuentra en una necesidad, entonces ahí se empieza a ver, como a considerar a lo mejor una ayuda. Pero quiero que entendamos algo. Cuando nosotros leemos la carta a los romanos, por favor vayan a ese texto. Romanos capítulo
Vamos a ir al versículo 3:19, por favor. Romanos 3:19, mire lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay algo muy interesante, familia, que expone el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Una forma de entender esto, para ir al capítulo 4, porque quiero detenerme en un hombre llamado Abraham. Pero antes de ir a ese texto, Pablo viene hablándole a la iglesia en Roma y colocándolo sobre, o más bien colocándolo en todo el precipicio y haciéndolo entender de que el hombre simplemente es pecador, que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Paul David Tripp, un autor de un libro devocional que estoy leyendo, dice lo siguiente: ¿qué aporté yo a tu mesa de salvación? No tenía justicia que ofrecer, fuerza que dar, sabiduría que presentar. No había nada que yo pudiera entregar. Tu favor. Me arrastré quebrantado hasta tu mesa, cansado, cargado y lisiado por mi pecado, mi culpa, mi debilidad, mi necedad, mi orgullo, mi vergüenza. No tenía derecho a estar contigo, pero me levantaste y me pusiste en alto. Me alimentaste de nutrientes de vida y de gracia con tus manos cicatrizadas, y no he dejado tu mesa de misericordia desde entonces. Entre otras cosas, lo que este hombre está diciendo aquí es: yo no aporté nada a tu mesa, sin embargo estoy sentado en la misma. Y lo que aporté fue un corazón quebrantado. Me recogiste cuando estaba débil, me recogiste cuando estaba en vergüenza, mi orgullo estaba abatiendo mi alma, era culpable, mi pecado me condenaba, no tenía derecho a estar contigo, pero tú me recogiste. Pues bueno, el apóstol Pablo en la carta a los romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, 8, siquiera hasta el 11, lo que expone el apóstol Pablo, y aún en el capítulo 3, del 1 al 3, es la condición del hombre. Para entender de dónde el Señor nos llama, debemos saber la condición del hombre. Si Dios dio una ley, escuchen esto por favor, si Dios dio una ley al hombre, escuchen, para que el hombre se viera en el espejo y entendiera que es pecador, eso también es una obra ¿de qué? De gracia. La ley de Dios, cuando fue puesta, es una obra ¿de qué? De gracia. ¿Por qué? Porque el Señor no sabíamos que éramos pecadores, pero Dios pone su ley y entonces nos vemos al espejo y nos encontramos que somos lo que nunca consideramos a lo mejor ser. Ni siquiera lo teníamos en mente, no sabíamos que éramos malos. Pero Dios en su misericordia reveló una ley, y esa ley nos permite vernos a nosotros como unos injustos. Yo les digo una cosa: delante de Dios y de su ley, ¿quién es justo? En absoluto nadie. La pregunta es: cuando Dios dio la ley a Moisés, ¿será que Dios no sabía que el pueblo la iba a incumplir? Claro que sí. Dios sabía que esa ley lo que iba a hacer era exponer el pecado, pero no iba a ser suficiente para salvarlos. ¿Están conmigo? Dios entonces le permite al hombre que por su ley se identifique, que el pecado tome ocasión, para que la gracia entonces simplemente la gracia pueda ponderar en todo el plan de salvación. Quiero que vayan por favor a Romanos 4 versículo 13. Romanos 4 versículo 13. Mire lo que dice por favor: porque no por la ley, escuchen esto, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa.
de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La pregunta que podemos hacernos es: ¿quién entendía que había una promesa? ¿Quién de nosotros sabía que había una promesa? En Efesios capítulo 2, al final dice: pues nosotros andábamos sin Dios en el mundo y sin esperanza, ajenos a las promesas del pacto. Entre otras cosas, no conocíamos a Dios, pero Dios, reitero, da su ley por gracia y permite que a través de y por medio de la fe nosotros alcancemos su promesa, que también es por gracia. ¿Están conmigo? A lo mejor lo entenderán ahora. No me miren con los ojos de huevos fritos así, ¿sí? Y puedo ir un poco más despacio. Cuando Dios pone la ley, esto es una obra ¿de qué? Cuando nosotros llamamos gracia, cuando nos dan de comer, cuando el Señor nos provee en nuestra casa, ¿eso es un favor? ¿Eso es algo inmerecido? Claro que sí. Cada vez que yo oro por los alimentos en mi casa, yo le digo: Señor, yo no merecería estar comiendo esto, pero tu gracia me permite que saciar mi vida. Solo tu gracia, Señor, me alimenta. Solo tu gracia me viste. Solo tu gracia me da vida, me permite respirar. Solo su gracia. Pero hay algo que deberíamos considerar, y es de que, escuchen por favor, desde Génesis capítulo 3:15, Dios revela que va a haber un hijo, un salvador, y eso es gracia. Dios, desde que el hombre pecó, Dios empezó a mostrar que gracia. Empezó a decir: aunque ustedes no merezcan, pues yo qué, pues yo voy a suplir, yo voy a guiarlos, yo voy a salvarlos. Y es interesante porque nosotros leemos en Romanos 6:19 que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y es interesante pensar que Adán y Eva pecaron, y lo que ellos merecían, ¿qué era? Ser expulsados de un huerto. ¿Qué merecían ellos? Ser expulsados de un huerto. No, pues váyanse, salgan de este pedacito y a lo mejor ya vivan su vida. Ellos merecían ¿qué? Su muerte, la muerte, porque habían ¿qué? Pecado. Ahora, a lo mejor usted dice: pero ese mensaje a mí no me interesa. Pues familia, creo que debería interesarle, porque el Evangelio nos expone una gracia inmerecida. El Evangelio nos expone una ley que nos permite vernos en el espejo. El Evangelio nos permite que nosotros podamos ante ese espejo reconocer que somos ¿qué? Pecadores, y que solo mediante la gracia podemos ser justificados delante del Señor. Ahora, es interesante porque ¿quién le pidió la promesa a Dios? ¿Quién le dijo: Señor, necesito una promesa para vivir esperanzado? Pues nadie, porque todos estaban muertos. Mas Dios dio su promesa, dio su ley y proveyó todo el tiempo profetas, proveyó los escritos, todo el tiempo proveyó hasta su Hijo Jesucristo. Y todo lo hizo ¿por qué? Por gracia. Si Dios levantó profetas que le hablaran al pueblo, fue ¿por qué? Por gracia. Si tenemos Biblia hoy en nuestras manos, es por gracia. Si tenemos al Espíritu Santo, el Consolador, es por gracia. Así que qué bueno es tener una noticia como esta, porque en el versículo 3 está diciendo: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Wow, ¿cómo así? Una persona que no merece nada ahora, que lleve en sus hombros una herencia. ¿Usted le parece que eso a quién le cabe en la cabeza? Hay familias enteras que tienen conflictos con la cuestión de las herencias. Se pelean, son enemigos por las herencias. Y a lo mejor no falta el comentario que dice: ¿y acaso tú mereces lo que papá nos dejó? ¿O lo que mamá nos dejó? ¿Acaso tú lo mereces si tú fuiste siempre un hijo rebelde y necio? Andabas como moribundo en la calle,
eras un tonto, eras el desadaptado de la familia. ¿Acaso tú mereces una porción de herencia? Pues familia, peor éramos nosotros delante del Señor. No merecemos ¿qué? En absoluto nada, pero Dios nos dio una herencia por medio de la fe y mediante la gracia. ¿Están conmigo? Ahora, sigan leyendo por favor, versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es interesante esto porque dice que la ley que produce, la ley produce ira. ¿Usted se imagina cómo Dios está en estos momentos? Dios está airado. Jonathan Edwards, aquel predicador del siglo XVIII, si no me sesgo, este hombre predicó un sermón que decía: pecadores en manos de un Dios airado. Dios está airado porque toda la humanidad es incapaz de cumplir ¿qué? La ley. Como la humanidad no cumple la ley, entonces Dios tiene ira. Pero todo aquel que venga por gracia y acepte mediante la fe a Jesucristo y lo reconozca como su Salvador, pues entonces es salvo, es heredero de la promesa. Por eso, en esta mañana tú deberías considerar este mensaje. Decirle: Señor, quiero, y mi deseo es que mi corazón, creo que si tenemos esto en el corazón es porque Dios lo ha movido. Dios ha movido por su gracia que nos arrepintamos. Ahora, por favor, vaya más adelante, versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Está hablando de los judíos y gentiles. Ahora dice: el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hasta allí tenemos un hombre o un plan que Dios ha diseñado y está diciendo: ok, es de esta manera, es por medio de la fe, para que sea por medio de la gracia. ¿Están conmigo? Ninguno se podrá jactar. A lo mejor, y esto hace parte de lo que Pablo le enseña a la iglesia en Roma, y le dice, porque pensemos en algo para ilustrarlo de esta manera. En la iglesia de Roma estaban los judíos que tenían en su mano la ley, pero estaban al otro lado, estaban los gentiles que no tenían ley, que habían acabado de llegar, que apenas estaban escuchando del evangelio de Jesucristo, de los profetas. Estos gentiles seguramente eran griegos, eran personas de otros lugares, pero los judíos tenían su ley. Y lo que Pablo viene a decirle a los judíos es, bueno, le dice a los gentiles, a los judíos les dice, bueno, pues a cada uno, a los gentiles les dice, bueno, ustedes no son buenos, ustedes son malos. De hecho, en Romanos capítulo 1, 18 en adelante, o del 20 en adelante, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo Pablo es, hey, ustedes no tienen excusa, pues Dios todo lo ha revelado para que ustedes puedan creer en Él. Pero entonces los judíos acá, ¿qué hacían? De la iglesia, ¿qué hacían? Decían, eso, muy bien, acúsalos, porque ellos son malos, porque son rebeldes, porque son necios, porque se echan hombres con hombres, porque acúsalos, no tienen excusa. Y entonces Pablo aquí, con el propósito de perdónenme la expresión, como de acribillarlos. El propósito de Pablo, la primera parte cuando expone la iglesia, los primeros capítulos a la iglesia en Roma, es con el propósito de que ellos reconocieran su condición. ¿Están conmigo? Así que Pablo les dice, ojo con esto, porque versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Lo que los judíos están diciendo de ellos es que eso, muy bien,
acúsalos. Pero luego Pablo les dice a ustedes, Romanos 2, 17 en adelante, a ustedes también les voy a decir algo. Ustedes que teniendo la ley no la cumplieron, son tan, digamos, rebeldes como ellos. Y entonces a los judíos ahora sí ya no les gustó. ¿Están conmigo? Porque los judíos primero cuando Pablo estaba acusando o la condición de los gentiles, pues los judíos estaban ¿qué? Estaban contentos. Pero cuando Pablo empezó a acusar la condición de los judíos, a ellos sí no les gustó. Y lo que quiere decir la Biblia es que Pablo a ambos pueblos los puso en el mismo ¿qué? Al mismo nivel. Todos son pecadores, tanto judíos teniendo la ley como gentiles sin tenerla. Todos son ¿qué? Pecadores. Ustedes que teniendo la conciencia iban en contra de ella, y ustedes que teniendo la ley ni siquiera la cumplían ni la enseñaban. Ahora, todos son pecadores y fueron destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Era necesario, escuché, que Pablo a los dos pueblos, tanto al pueblo de Dios que eran los judíos, como a los gentiles que era el resto del mundo, Pablo quería, o el propósito era ¿qué? Ponerlos al mismo nivel, para que ahora al mismo nivel fueran justificados por medio de la fe. ¿Están conmigo? Eso lo dice en Romanos capítulo 11. Ahora, usted dirá, pero esto ¿qué tiene que ver con peregrino? ¿Qué tiene que ver con volver a casa? Pues mucho. Porque la única manera de, escuchen esto, la única manera de ser llamados peregrinos es por medio de la fe. Si usted no cree en Jesucristo, usted es un habitante de aquí, de esta tierra, y va a morir y va a perecer con todos los que hay en la tierra. ¿Están conmigo? No, pues yo obedezco al Señor, hago muchas obras, yo soy bueno, pero yo no creo en Jesucristo. Pues perecerás igual como perecen las montañas, los árboles, los animales aquí en esta tierra. Los únicos que se salvarán y serán justificados son aquellos que mediante la fe acceden a la bendita gracia de Jesucristo. Ahora, escuchen por favor, porque en el versículo 18, vayan a ese versículo, Romanos 4, 18, mire lo que dice. Está hablando de Abraham. Está hablando de Abraham, Pablo, y dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Sabe usted lo que está leyendo en ese pasaje? Lo que usted está leyendo en ese pasaje es que el apóstol Pablo está tomando el ejemplo de Abraham, está diciendo, miren la importancia de la fe. Entre otras cosas, no es posible, versículo 23 hasta el 25, mire lo que dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Wow, la importancia de la fe. No fue la fe importante para Abraham solamente, para que su fe le fuera contada por justicia. La fe para todo el mundo desde los tiempos de Abraham y desde mucho más atrás, desde los tiempos de Enoc. Pero desde los tiempos de Abraham, cuando Dios llama a Abraham para ser una nación grande, numerosa, desde esos momentos, desde los comienzos de la creación, todo el tiempo el hombre se salva por medio y se justifica por medio de ¿qué? De la fe. ¿De qué? De la fe. Versículo 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Precioso. Usted dirá, pero ¿cómo si yo vengo a la iglesia y tengo problemas? ¿Cómo no me hablan de otra cosa? Pues sabe, familia, la necesidad más grande y lo que
permiten las necesidades momentáneas y secundarias en la vida es crear un panorama, una neblina, y nos imposibilita ver lo que realmente nos hace daño. Muchas personas asisten a las iglesias. Asisten a las iglesias porque tienen problemas que son temporales, pero no se dan cuenta de que dentro de sí mismo tenemos un problema mucho más grande que nos limita a vivir la vida eterna con el Señor. ¿Por qué más bien no buscamos su reino y su justicia y pensamos que todo lo demás y creemos que será añadido? ¿Por qué renunciar a un mensaje como este y no prestar atención? Por supuesto que es importante, familia. Abraham nos está exponiendo, el apóstol Pablo desde el versículo 18 nos está diciendo: este hombre, así sucedió desde los comienzos. Así sucedió desde el comienzo del pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel nunca fue justificado por las obras de la ley. Hablando con una persona me decía: pues, ¿sabes? Yo soy bueno, yo soy buen padre. Yo hago esto y ok, está bien. Pero no por ser buen padre y ayudar a tus hijos, tu vida va a ser salva. Debes entender de que ante la justicia de Dios, el que no cree en Jesucristo es un ¿qué? Es un culpable. Y está próximo a ser condenado y está próximo a perder eternamente la oportunidad de libertad y de salvación. ¿Están conmigo? Toda la Biblia nos habla de la importancia de creer. Y ustedes dirán: pero pues yo creo en el Dios de la Biblia. ¿Sí? ¿De qué manera crees? Porque el Señor Jesucristo en Juan capítulo 7 cierra toda brecha. Y lo que dice Jesucristo es: ok, deben creer como dice que las escrituras. No deben creer de cualquier manera. No deben creer porque la mamá dijo o por tradición. Deben creer y zambullirse en la inmensidad de las escrituras para poder ahora sí creer de manera genuina. Tantos que dicen creer pero no son genuinos en su conducta, en su fe, en el amor que tienen para sus hijos, para sus cónyuges. Cuando el de perdonar, no perdonan, retienen, guardan rencor. Se les dificulta amar al prójimo, se les dificulta orar por los enemigos, se les dificulta tener misericordia con los ingratos y con los malos. ¿Cuántos cristianos hoy día todavía lidiando con el gobierno que tenemos? ¿Cuántos cristianos hoy en día posteando cosas en sus redes sociales? Cosas que no hablan de su identidad. Pues bueno, reitero, el apóstol Pablo está colocando, ilustrando a Abraham. Y es interesante porque los judíos en el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, ellos se jactan porque su padre era Abraham. Y el Señor y el apóstol Pablo les dijo: no se jacten de eso, porque es que Abraham también fue un gentil. Abraham no siempre fue judío. Yo lo hice, mi pueblo, y mi pueblo fue llamado hebreo, aquellos que pasan al otro lado. Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos, de la antigua Mesopotamia. Abraham no era un hombre pues sin pecado concebido. Abraham era igual a nosotros. Era un hombre que creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué nos anima la Biblia? Para ser peregrinos en esta tierra, que creamos en Jesucristo y dejemos atrás nuestro pecado. Que vivamos arrepentidos día tras día. Que nos duela pecar. Que nos duela cuando cometemos algo en contra del Señor. Y que inmediatamente vamos adelante y le digamos: Señor, perdónanos. La manera como creemos, más bien la manera, escuchen esto, la manera como hablamos, la manera como nos comportamos, la manera como tratamos las personas, hablan de nuestra fe, si es genuina o no. Dígale que está a su lado. La manera como te comportas habla de dónde está la profundidad de tu fe. ¿Dónde estás arraigado? A veces, esta semana escribía algo porque
me llamó mucho la atención, bueno, siempre me ha llamado la atención cuando el Señor Jesucristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo decía, niéguese a sí mismo. Y la pregunta que me surgió es: ¿qué debo negar de mi vida? ¿Qué es lo que debo negar de mí? Hay personas, escuche familia, que, y les voy a dar como una ilustración. Si una persona se enoja por algo que otra persona debió hacer a esa persona, y guarda entonces rencor y se enoja, y entonces empiezan las miradas diferentes, pues esa persona debe negar eso de su vida y debe morir a eso de su vida, porque eso no le está permitiendo que comportarse como un verdadero creyente con una fe genuina. ¿Están conmigo? A veces hay personas que dicen, pero es que no me prestan atención. Pues el solo hecho de decir no me prestan atención es porque todavía hay algo que allí en tu corazón que quiere que le presten atención. Y si no se le presta atención, entonces ¿qué? Pues se enojan. Ahí debes morir en eso. Debes morir a eso. ¿Están conmigo? Es que mi esposo no me dijo que yo era bonita. Bueno, es necesario. Es necesario, claro que sí. De hecho, mi esposa me lo dice todo el tiempo. Me arreglé para ti, no me dijiste nada. Yo, ok, está muy bien. Estás hermosa, mi amor. Sí, pero a veces se nos va, nos equivocamos, pero yo digo que todo el tiempo deberíamos morir a nosotros mismos. Todos los días deberíamos tomar la cruz de Jesucristo, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Porque hay muchas cosas que en el caminar, en el peregrinaje, en el proceso de santificación nos vamos dando cuenta que debemos morir más y más. Debemos morir. Mira esta conducta tan mala que hoy saqué. Mira la manera como hablé. Mira cómo me comporté. Mira esto. Mira lo que hay en mis pensamientos. Señor, ayúdame a morir a esto. No me puede, a un nuevo nacido no lo puede afectar, porque ya no soy yo. Es Cristo que vive en mí. Ahora, es interesante porque reitero, en el versículo 18, por favor vayan a ese texto, porque Pablo está hablando acerca de Abraham y le dice, habla de él, y nótese que a partir del versículo 18 hasta el versículo 22, bueno, hasta el 25, todo el tiempo está hablando de fe. ¿Están conmigo? Todo el tiempo está hablando de fe. Es más, aquí viene el punto número 1, para que usted lo considere. Porque dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Y esto es impresionante. Porque en la otra traducción dice, él creyó en esperanza. Él creyó y estuvo esperanzado aun cuando no había motivos para vivir esperanzado. ¿Están conmigo? Es interesante. Es interesante que no dice el texto, el apóstol Pablo no está diciendo, pues Abraham hizo tantas cosas buenas, fue tan obediente, Abraham le dio de comer a los pobres y por eso fue justificado. No dice el texto, Abraham fue y tuvo un buen trato con Sara. Abraham, wow, era un hombre ejemplar, hacía lo que otros no hacían. Lo primero que pondera el apóstol Pablo es la fe de Abraham. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Y nótese el versículo lo que sigue. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Lo que está sucediendo aquí es, cuando no había un pronóstico alguno, cuando no había un motivo para vivir esperanzado, él vivía ¿qué? Esperanzado. Y vivió esperanzado por algo que el Señor le dijo a él. Así será que tu descendencia. La pregunta que yo les digo a ustedes, ¿cuál es la esperanza y en dónde está puesta su esperanza? Hay personas que dicen, ¿qué te ha dicho Dios a ti? Como si Dios hoy día hablara así. Hola, 3 de la mañana y hola, ¿cómo estás? Vengo a ti para hablarte. Pues no. ¿Qué te ha dicho? Y esta es una buena pregunta.
¿Qué te permite vivir esperanzado hoy que encuentras en la palabra? ¿Qué te permite vivir esperanzado hoy que encuentras en la palabra y puedes estar arraigado? ¿Ah? Hay algo que dice, que lo leíamos ahora: no por la ley ustedes han recibido una promesa, sino por medio de la fe, para que ustedes sean herederos. Herederos. En Gálatas dice: ustedes son llamados a ser herederos, coherederos juntamente con Cristo. Entre otras cosas, yo vivo esperanzado porque en Cristo está mi salvación, porque en Cristo está mi consuelo, está mi fuerza, porque mañana me encontraré con Él, porque cuando muera mi vida no terminará. Hay algo que deben entender los cristianos: es que la vida eterna no empieza mañana, no empieza cuando morimos. La vida eterna empieza ¿qué? En el instante que nacemos, ¿qué? Que nacemos de nuevo. La gran diferencia es que yo ahorita estoy caminando rumbo a casa como un peregrino, pero yo tengo vida eterna. Esa es la convicción de salvación y la convicción que me da la Biblia a mí. Yo soy salvo y muero y viviré para siempre con Él. Es mi esperanza, nunca moriré. No seré condenado, Satanás nunca me acusará. Solo en Cristo está mi salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8:1. Así que la vida eterna no empieza cuando nos vamos al cofre, cuando ya simplemente está un pedazo de carne allí. Mi vida eterna empieza ¿qué? En el instante que creo en Jesucristo y dejo mi vida atrás. Cuando mi vida entonces queda atrás, empecé una vida nueva. Por ahora aquí en la tierra, como peregrino, me sabré comportar, sabré conducirme, pero mañana cuando venga el Señor por su iglesia, entonces será diferente. Estaré con Él eternamente y para siempre. Es interesante porque, número 1, dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Es interesante porque aunque no hayan motivos, escuche por favor, iglesia, aunque usted no tenga motivos para creer acerca de las circunstancias, porque aunque no tengamos motivos extrínsecos, basta con una palabra que nos dé el Señor. Basta con el mensaje que el Señor, que tiene contenida la palabra. ¿Están conmigo? Si Dios dijo que va a venir, es que el mundo está en caos, es que la vacuna, es que las enfermedades, Dios es soberano sobre mi vida y Él salvará mi vida. Y aunque todo parezca oscuro, mi fe está puesta en el Señor y vivo esperanzado, y mañana y Él me recogerá y me salvará, y Él vendrá por mí y Él no me dejará solo. Él será mi refugio aunque no haya motivos para creer. Eso es lo que dice el texto. Abraham no tenía ningún motivo para creer, y ustedes lo van a ver ahora, porque en el punto número 2, en el versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe. Maravilloso. Al considerar su cuerpo. Hay personas que dicen: no, pues no consideres tales cosas que te están pasando, que te rodean. No, el apóstol Pablo está diciendo: algo sucedió con Abraham, porque aún considerando lo que pasaba, su fe no se debilitó. Eso es maravilloso. Eso es un nivel de madurez del creyente. Aunque yo sepa la realidad en la que vivo, mi fe sigue ¿qué? Intacta, no se debilita. Así que número 1, él creyó en esperanza contra esperanza. Número 2, no se debilitó en la fe. Y dice: al considerar su cuerpo. Pues imagínense el cuerpo de Abraham, un hombre de 90 años, y Dios le había dicho: así será tu descendencia. Yo creo que Abraham dijo: este Dios está loco. Primero, ya soy un viejo. En cuanto a lo sexual, seguramente ya no hay una actividad. Pero dice que él creyó. Y dice que no se debilitó en la fe. Dice que estaba ya como muerto. Y entre paréntesis dice: siendo de casi 100 años. Entonces se imagina que alguien venga y le diga: pues no, pues
vas a tener un hijo y así va a ser tu descendencia. Abraham, yo creo que diría, pues va a ser mi descendencia cuando yo ya tengo casi 100 años y mi esposa es estéril. ¿De dónde vas a sacar una descendencia? Este texto corrobora que Dios no solamente es soberano, sino que es un Dios de imposibles, Dios de milagros, Dios de maravillas, Dios de cosas extraordinarias y poco comunes. Dios hace como Él quiera. Y de este hombre sacó una descendencia. Y hoy, usted que está en la iglesia gozando de este sermón, usted y yo somos descendientes de Abraham. Lo dice en Gálatas capítulo 3, capítulo 4, capítulo 3, cuando habla acerca de que nosotros somos bendecidos en la justicia, en la fe de Abraham. Los descendientes de Abraham no son, y escuchen esto, no son simplemente los judíos. Hubo algo biológico que salió de Abraham. Luego vino Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Pero lo que Dios estaba apuntando, su plan era descendientes por fe, en la promesa. ¿Están conmigo? No descendientes biológicos, porque entonces usted y yo estaríamos perdidos. Porque usted y yo somos unos mestizos, unos cruzados, tenemos el pelo apretado, otros somos negros, blancos, bajitos, gorditos. No tendríamos entrada ni cabida en el reino del Señor. Pero por medio de la fe, si usted cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados y se aparta, usted alcanzará misericordia. Alcanzaremos misericordia, viviremos esperanzados. Así que creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó, ¿qué? En la fe al considerar su cuerpo. Versículo 20, tampoco dudó. Dígale que está a su lado, tampoco dudó. Nota, estabilló, dice, por incredulidad. Esto no tiene que ver con momentos donde Abraham, como esos momentos como de desconfianza, ¿sí? De hecho, Abraham, había mucha hambre en la tierra y Abraham coge a su esposa y se va para Egipto, ¿se acuerdan? Y llegando a Egipto, allí había un hombre y le pregunta si esa mujer era ¿qué? Era su esposa. Y él dice, no, esta mujer es mi hermana. ¿Sí? Aquel hombre que había sido llamado para creer en el Señor, ese hombre también tuvo imperfecciones. Y cuando dice tampoco dudó, no tiene que ver con esos momentos de bache, de desconfianza. Tiene que ver con que ese hombre, a pesar, y esto es interesante, porque a veces estamos como hombres, personas como decaídos, y a veces como que hacemos otras cosas cuando tenemos en la mente que Dios tiene el control de todo. ¿Están conmigo? Sabemos que Dios tiene el control de todo, pero queremos como ayudarle al Señor. Dice que este hombre no dudó. Y no dudó desde su conocimiento. Él estaba aferrado a esa promesa. Por incredulidad a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y esto es maravilloso, porque contrario a refutarle a Dios y decirle, hey, pero ¿de dónde vas a sacar una descendencia? Contrario a eso, dice que él se fortaleció. ¿Y qué? ¿Y dio qué? Gloria a Dios. Y dio gloria a Dios, hermoso. Versículo 21, y este es el punto número 3. Tampoco dudó, sino que se fortaleció. Es interesante porque en el versículo 19 expone dos situaciones. Reitero, la condición de él como hombre, que ya estaba de casi 100 años, su cuerpo estaba como muerto ya, y la esterilidad de la matriz ¿de quién? De Sara. A veces nosotros dudamos, o más bien desconfiamos en instantes del Señor y decimos, pero Señor, eres capaz de hacerlo. El texto está hablando de que Dios es un Dios ¿de qué? De imposibles. Pero sabe, este texto nos expresa no solamente el alcance que tuvo la fe de Abraham, sino lo genuina que era la fe de Abraham. Porque una cosa es el alcance. Hay personas que
Acuden a las iglesias simplemente para que Dios, por medio de la fe, les alcance o alcanzar una promesa. ¿Están conmigo? No, pues yo vengo a la iglesia para ver si Dios me ayuda, para ver, Estamos hablando de Abraham. Abraham no fue al Señor para ver si Dios le ayudaba. Abraham fue llamado por Dios. Y Abraham, su fe fue genuina. Es interesante porque si bien nosotros podemos, claro, decirle: Señor, yo tengo fe en ti y en tus promesas. Más allá de poner la fe en las promesas, es decir: Señor, yo en ti confío para salvación, porque entiendo de que en este mundo este no es mi lugar. Una de las cosas que expresa la Biblia es que el mundo no es el lugar de los hijos de Dios. Este mundo caído no es el lugar de los hijos de Dios. Nuestro lugar será glorioso, familia, sin pecado, sin mancha. Nos gozaremos con el Señor. Número 4, dice que estaba plenamente convencido en el versículo 21. ¿Estaba qué? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea que Abraham sabía que ¿qué? Que Dios era simplemente poderoso. De hecho, fue llamado amigo de Dios. Sabía lo que el alcance de nuestro Dios. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y esto es interesante. Subrayen esa parte que dice le fue contada. Porque ante Dios, ¿qué puede ser contado del hombre? No, pues es que yo ayudé a mi mamá. No, pues es que, nada de eso es contado. Lo único que es contado delante del Señor es la fe. Es una fe genuina. Su fe le fue contada por justicia. Solo su fe. Ahora, hay solamente una frase que quiero compartirles. Es solamente una frase. Y esa frase dice: si fueras obediente, escuchen esto, por 1000 años, no serías más aceptado que cuando creíste por primera vez. Esto lo dice Paul David Tripp. Dice: si fueras obediente por 1000 años, fueras obediente cumpliendo la ley, cosa que no es posible a cabalidad, pero supongamos que fueras obediente por 1000 años, no serías más aceptado que cuando creíste por primera vez. Tu aceptación está basada en la fe de la justicia de Cristo, no en las obras nuestras. Nuevamente, si fueras obediente por 1000 años, no serías más aceptado que cuando creíste por primera vez. He allí la importancia de ¿qué? De nuestra fe, de creer. Podemos ser obedientes, pero el Señor, cuando envía a Jesucristo, claro que debemos obedecer, pero como lo hemos aprendido aquí en la iglesia, Dios no nos llama a los creyentes, o más bien a nosotros, la iglesia, no nos llama a obedecer primero. Nos llama a creer para luego obedecer. ¿Están conmigo? El que cree, obedece. El que obedece no siempre cree. Los fariseos buscaban obedecer la ley, pero chocaron colocando su fe en Jesucristo. Somos llamados a creer en Jesucristo. El apóstol Pablo le dice al carcelero de Filipos: cree en Jesucristo, en el Señor Jesucristo, y tú y tu familia ¿qué? Serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo. Termino, familia, con un comentario de un hombre llamado Warren Wiersbe. Bueno, me cuesta mencionarlo. Y son comentarios simplemente de un libro que me encontré en la bibliotequita de mi casa. Lo tenía y hablaba sobre Abraham. Escuchen esto: ¿habríamos nosotros considerado a Abraham y a Sara para poner en marcha el plan de salvación? ¿Ustedes qué dicen?
Usted podría pensar en que los mejores o los mejores candidatos para poner en marcha el plan de Dios era Abraham y Sara. ¿Por qué? Pues porque Abraham ya era viejo y porque Sara era estéril. Entonces, si a usted le ponen a Abraham, a Sara, a Pepito, a Pepita aquí, usted dice, pues yo me voy por Pepita porque tiene 20 años. Yo me voy por Pepito porque tiene tantos años. Pero Dios se fue por Abraham y por Sara. Parece que a Dios a Dios le gustan los retos. A Dios le gusta mostrar su poder en aspectos imposibles para el hombre. Lo poco es mucho cuando está en las manos del Señor. En Isaías 51:2, por favor, podemos leer ese texto. Isaías 51:2. Ya vamos terminando, familia. Isaías 51:2. Antes de leer ese texto, yo les digo una cosa. ¿Será que Dios se equivocó con usted cuando Dios puso su mirada, tal como lo hizo con Abraham? Dios puso su mirada en Abraham y dijo, pues este viejito me sirve. Pues esta estéril también me sirve. Y cuando Dios puso su mirada en usted, ¿será que Dios descachó? O simplemente como que ahí se me fueron las luces. ¿Yo por qué? ¿Por qué vinieron ellos? No, ellos no eran. No. Dios es soberano y muy sabio. Dios sabe siempre lo que hace. No permitas que simplemente las circunstancias, el enemigo, tu propio pecado, te derrumbe y te lleve a entender otras cosas que no deberías estar considerando. En Isaías 51:2 dice, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. Y lo bendije y lo multipliqué. Wow. Para Dios no hay nada que imposible. No, pero ¿cómo? Pero de esta persona tan vil, ¿puedes hacer algo? Sí, pues yo soy Dios. Y desde lo más vil puedo avergonzar a los más sabios. De uno solo, un viejito solo, Dios hizo una nación. De un vientre estéril, Dios hizo una nación numerosa y diseñó un plan de salvación que hasta el día de hoy nosotros creemos, nos gozamos. El linaje de Abraham, ¿sabes en qué resultó su linaje? En el nacimiento de nuestro Salvador, en Jesucristo. De un viejito que a lo mejor nadie daba nada por él, que al considerarse, pues seguramente no se encontraba nada. Hermoso. Dios parece que es muy paciente. Dios no tiene ningún afán. Diga que está a su lado, Dios no tiene ningún afán. Pero debemos recordar que sus caminos no son nuestros caminos y que nuestros tiempos están en sus manos. Nuestros caminos no son los suyos, nuestros pensamientos tampoco. ¿Sí? Voy terminando. Hay unas cosas que este hombre dice acerca de Abraham, pero quiero dejarlo para el próximo domingo. ¿Sí? Mientras tanto vamos a orar. Pero ¿qué nos queda? Quiero que vayan de nuevo a Romanos capítulo 4, por favor. En Romanos capítulo 4, y con esto termino. Romanos capítulo 4. El próximo domingo voy a estar hablando acerca de el llamado de Abraham, de que ese peregrino, ese hombre fue llamado a ser un peregrino y andar en el mundo, de ser diferente, y fue llamado a salir del paganismo, y fue llamado a creer y a obedecer, y fue llamado a ser peregrino, y fue llamado a ser diferente. Y hoy nosotros somos llamados a ser iglesia, a ser su iglesia.
Eso lo vemos dentro de 8 días cuando vamos a Gálatas también, y ahí nos apoyamos. Así que Romanos capítulo 4, termino con esto. Versículo 23, reitero. Romanos 4:23 dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Pablo está hablando a la iglesia, a nosotros, a ustedes, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, oh por Dios. Subrayen eso, por favor. Si usted lo tiene en blanco, subrayen, porque dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Wow. Lo que está diciendo el texto es dos cosas: Él fue entregado y fue resucitado. Él murió en una cruz, pero también fue ¿qué? Resucitado de entre los muertos. Y si fue entregado, no fue ¿qué? No fue para que nosotros tengamos riquezas en la tierra, para que tengamos pues que todo el mundo nos rinde pleitesía y que seamos famosos. Jesús fue entregado por nuestras ¿qué? Transgresiones. De entrada, implícitamente el texto está diciendo: la humanidad es transgresora, es pecadora, y por eso fue entregado Jesucristo. Pero también fue ¿qué? Resucitado para nuestra ¿qué? Oh, por Dios, ¿usted entiende eso? Alguien debía pagar. Piensen en algo, por favor, para que terminemos. ¿Usted conoce a una persona justa? Muy justa. Cuando una persona dice que es muy justa, quiere que todo lo que se haga sea ¿qué? Justo, que se haga justicia. Yo me he encontrado con personas, y a veces también he sentido lo mismo, que uno como que dice: pero ¿por qué no se hace justicia? ¿Están conmigo? Pero ¿por qué tan injustos? Y entonces usted está esperando la cola, está esperando en la fila del banco o en una fila cualquiera, y llega una persona y se mete por allá y nadie le dice nada. O el amigo del cajero y se mete, y usted dice: pero ¿por qué son tan injustos? Lo justo es que ¿qué? Que hagamos la fila. Pues bueno, cuando una persona es muy justa, quiere que todo se haga con justicia. Y cuando una persona es justa, y más cuando hay cuestiones de deudas, pues se paga o se paga. ¿Están conmigo? Pues así ese es el caso del Señor. Para el Señor había una deuda grande por saldar. Como Él es justo, no podía simplemente ¿qué? Pasar por alto. Él dijo: como a mí me gusta la justicia, yo tengo que hacer justicia. Y la justicia de Dios, dice la Biblia, que se revela por fe. Es decir, la entendemos por medio de ¿qué? De la fe. Yo lo entiendo. ¿Cuál es tu justicia, Señor? Ok, que mi hijo, el Hijo de Dios, fue entregado para pagar una deuda que nosotros éramos incapaces de ¿qué? De pagar. Ok, esa deuda, si no creemos en Jesucristo y dejamos nuestra vida atrás, pues esa deuda va a ser cobrada ¿para quién? Para nosotros. Todo aquel que no crea en Jesucristo va a tener que dar cuentas ante el juez, y por supuesto que nunca tendrá cómo pagar. Entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes. La ira de Dios será revelada a todo aquel que rechace a Jesucristo. Familia, Dios nos ha bendecido con una gracia enorme, y es que nos ha revelado a Cristo. Amén. Nos ha dado a su Hijo. Él pagó nuestras iniquidades, Él fue por nuestras culpas. Así que somos libres. Por favor, póngase sobre sus pies y permítame decirle que nosotros hemos sido llamados a ser peregrinos. Todo aquel que lea la Biblia entenderá que somos llamados a ser
peregrinos. Mire lo que dice esto para terminar. Un vagabundo no tiene hogar. ¿Un vagabundo qué? No tiene hogar. Un adolescente fugado está huyendo del hogar. Un extranjero está lejos del hogar. Otra vez, un vagabundo no tiene hogar, no tiene donde reposar su cabeza, está por allí en la calle. Un adolescente fugado está lejos de qué? Está huyendo del hogar. Un adolescente fugado está huyendo del hogar. Un extranjero está lejos de qué? De su hogar, porque está en otro territorio. Pero un peregrino se dirige a su hogar. Un peregrino debe estar con la mirada puesta ¿qué? En su casa, en su hogar. Estoy de paso. Este no es mi casa. ¿Cómo nunca nos perderíamos si leemos qué? Su palabra. Si nuestra fe está puesta en Jesucristo, jamás usted se perdería. En Juan capítulo 15 dice que el que permanece en el Señor, que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y que el que permanece en el Señor llevará mucho ¿qué? Mucho fruto, y en medio del peregrinaje siempre seremos fructíferos. Familia, mañana su vida se apagará. Mañana su vida ¿qué? Se apagará. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por su palabra. Y ayer, mientras estaba en un lugar, le recité este texto. Mientras yo lo leo, espero que ustedes vayan reflexionando un poco. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Para los viejos ya la vida no es qué. Para los jóvenes sí. Para los jóvenes es emoción, es deseo, es placer. Para los viejos ya vivieron, ya el tiempo se les pasó y ya dicen, ya no es agradable. Acuérdate de tu Creador antes de eso. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, me gusta mucho lo que dice esta versión, guardianas de tu casa, empiecen a temblar. Imagínense al viejo, cuando ya una persona está adulta y empiezan las piernas ¿a qué? A temblar. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador antes de que pase eso. Acuérdate, dice, de tu Creador antes de que tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler. Y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Usted ha visto a los ancianos, ya no les da nada, ya no les da el deseo de salir. Ya déjenme aquí estoy. Y ya es lo mismo el día que la noche. Duermen a cualquier momento. Esa es nuestra realidad. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte, como los viejos. Hey, cuídame, hey. Antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastre los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimula el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco, escuchen esto, para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro.
Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata y de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Acuérdate de tu Creador. Qué bueno es caminar como peregrino rumbo a casa. Vamos a orar, familia. Por favor, incline su rostro. Demos gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Has diseñado un plan tan maravilloso, tan glorioso. Cuando leemos tu palabra, ahora entendemos ese misterio, el cual fue revelado a nosotros. Ayúdanos a entenderlo más y más. Como dice aquel autor, si fuéramos obedientes por 1000 años, no seríamos más aceptados que cuando creímos por primera vez. Señor, tu palabra nos demanda creer en ti, Jesús, en tu Hijo, Padre, en aquel Cordero que fue inmolado. Si fuéramos, simplemente podríamos ser justificados por medio de las obras. Pues ¿para qué, Jesús? Pues no tendríamos necesidad de aquella obra. No tendríamos necesidad y simplemente Jesús simplemente sería como nada y como un personaje simplemente de la historia. Pero a ti te plació, oh Dios eterno, creador de todas las cosas, te plació revelarnos a tu Hijo. El Verbo se hizo carne y nos has mostrado tu amor inagotable. Hoy, Señor, todos los que creemos en Él, simplemente somos libres y ninguna condenación hay en nosotros. Allí donde estás, abre tu boca y dile: Señor, hoy recuerdo tus maravillas y te doy gracias porque me has persuadido para acordarme, para considerar tus dichos. Sé que la realidad de la vida, Señor, vendrá a pagar paulatinamente mi vida y las piernas empezarán en un tiempo a temblar y las pupilas de nuestros ojos empezarán a ver mucho más borroso y los hombros en los cuales cargamos tantas cosas en la vida simplemente se empezarán a encorvar. Señor, ayúdanos y revela a Jesucristo a nuestro corazón. Revela tu santidad, revela, Señor, y humilla nuestras vidas. Haznos saber qué tan tontos somos al ignorar tu mensaje. Haznos entender que tú eres el más sabio de todos los tiempos, el Rey de Reyes, el Dios soberano, que tú eres más grande que nuestras dificultades. Ayúdanos, Señor, a creer en ti y a reposar, que nuestra alma repose en ti, Señor. Gracias te damos porque no sabíamos que estábamos perdidos, pero tú alumbraste nuestras vidas para regresar a casa. Hoy, como peregrinos, simplemente caminamos. Gracias, Señor, que tú eres bueno. Por favor, lleva a tu iglesia, a las familias en bendición, a sus hogares. Y que esta semana, Señor, seas tú supliendo conforme a tus riquezas en gloria. Haz como tú quieras en nuestra vida. Realmente estamos en tus manos, Señor. Somos tuyos. Si tú no estás con nosotros, estamos perdidos. Por favor, Señor, toma nuestras vidas, las de nuestras familias, y ayúdanos, Señor, y coloca el querer como el hacer en nuestros corazones. Toda la gloria sea para ti, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.